Vamos a escuchar al pastor Juan Bosco, que está desde Nicaragua con nosotros para el tema de esta hermosa noche. Y agradecemos al pastor por el mensaje de ayer. Tremendo mensaje, pastor. Gracias. Amén. Que el Señor Gloria a lo Dios. bendiga. Gloria a Dios. Buenas noches. No sé, solo si para asegurar me están viendo, ¿verdad? Porque yo no puedo ver. Pero si ustedes estamos viendo, no hay problema. Muchas gracias. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos, Padre. Una vez más, pedimos la iluminación del Espíritu Santo, que tu palabra sea poderosa y que cautive nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un pasaje de la Biblia, si pueden buscarlo, ahí donde se encuentren, Job, capítulo 22 y el versículo 28. Job, capítulo 22 y el versículo 28, dice la palabra de Dios: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tu camino luz resplandecerá. O resplandecerá luz, que es lo mismo. Tremendo, ¿no? Determinarás asimismo una cosa. Aquí el profeta Moisés, quien escribe Job, nos dice: determinarás una cosa. Escribe, vas a determinar. ¿Qué significa la palabra determinación? Determinar. Bueno, se dice que la palabra determinación es sinónimo de resolución, es sinónimo de firmeza, es sinónimo de decisión, es sinónimo de arriesgarse sin temor, sin miedo. Determinación es una palabra clave, y los hijos de Dios y la iglesia, en este caso la iglesia de Fidelidad, debe ser una iglesia determinada, con determinación, con propósito, con enfoque, con resolución. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Determinación. Job, capítulo 22, 28 dice: determina una cosa y eso va a ser firme. Y entonces, cuando eso pase, sobre tu camino luz va a resplandecer. Si la iglesia se determina dentro de los parámetros que Dios ha establecido, si la iglesia se pone firme de parte de Dios, de parte de la palabra, de parte del don profético, si se pone del lado de Dios y se mantiene firme en esa determinación, Dios va a hacer que en el camino de esta iglesia, de este pueblo, luz resplandezca. Eso dice la palabra de Dios. Y ahora quisiera compartir con ustedes un pensamiento al camino a Cristo, página 90, para introducir un poquito. Vamos a ser breve. Se lo voy a leer textualmente porque quiero leerlo textualmente. Dice aquí: no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Ojo, ahora con lo que viene. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Página 90. Poderosa cita. Tremenda esta cita, ¿no? Raramente. Si se estudiara la Biblia como se debe, ¿por qué la iglesia en la actualidad carecemos? Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué carecemos de grandeza de espíritu? ¿Por qué carecemos de nobleza de carácter? ¿Y por qué carecemos de firmeza de propósito? Porque no se está estudiando la palabra de Dios como se debe. Como se debe. Esta iglesia nuestra hoy en día dista mucho de la iglesia apostólica,
aquella iglesia que fundó Cristo, aquella iglesia que se mantenía unida en oración y en estudio de la palabra de Dios, según Hechos capítulo 2, versículos 44 47, se mantenía en comunión, en oración, en estudio de la palabra. Una iglesia poderosa. Nunca la iglesia fue más preciosa que en ese momento, que en ese tiempo, en ese periodo. A pesar de que ser cristiano era ser proscrito por los entonces el gobierno romano, era so pena de muerte. A pesar de eso, la iglesia crecía, se fortalecía en el poder del Espíritu Santo, porque era una iglesia que vivía en comunión, en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Ya podemos mencionar a los grandes héroes de la fe, por ejemplo, como los grandes reformadores, Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Snob, Latimer. Todos esos hombres de Dios no eran superhombres, no. Sencillamente eran hombres que dedicaban tiempo al estudio poderoso de la palabra de Dios. Estudiaban la Biblia como se debía estudiar. La iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia pionera, esa iglesia que surge como un movimiento profético allá en el año de 1844, ese grupito que quedó ahí cuando muchos desertaron, cuando el asunto de Miller, que Jesús no vino, usted conoce la historia, y que quedó un grupito remanente, entre ellos Joseph Bay, entre ellos Ilan Epson, entre ellos nuestra hermana Elena, el pastor Jaime White, el Lóbulo, tantos hombres pioneros, eran que se dedicaron al estudio de la Biblia, estudiaron, escudriñaron la palabra de Dios, ahondaron en la Biblia. Por eso es una iglesia que nos dejó un firme fundamento, nos dejaron hitos, raíces poderosas que no deben ser movidas, porque no eran por invento de ellos, no eran cosas, no, eran hitos, raíces, creencias fundamentales que están basadas en la sola palabra de Dios. Y esa iglesia era pujante, una iglesia pionera que crecía y se fortalecía. Hoy, lamentablemente, la iglesia parece estar tambaleando. Hoy, lamentablemente, nuestra iglesia, cuando decimos iglesia, estamos todos involucrados, parecemos débiles. Parecemos iglesias que damos pena, damos vergüenza realmente, y deberíamos esto recordarnos un poquito esos hombres de Dios que estudiaban la palabra de Dios, que eran hombres consagrados completamente, eran hombres que realmente tenían tiempo y dedicaban tiempo al estudio de la palabra de Dios. Quisiera que vayamos rápido, así para ver este asunto de la determinación, así, aunque sea un ejemplo no bíblico. Vayan al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 11, lo van a leer ustedes ahí bueno, si tienen su... Génesis capítulo 11, versículo 31, nos dice ahí que y tomó, dice, Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y también a Sara, dice, mujer de Abraham, su hijo, y salió, dice, con ellos desde Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y ahí se quedaron en Harán. Y si usted lee el texto que sigue, el 32, dice que fueron los días de Taré, 205 años, y ahí murió en Harán. Taré había salido con su familia, con sus hijos. Había tomado a Abraham, como dice la Biblia, a Lot, a su nieto, porque Abraham ya había muerto, su hijo, el padre de Lot. Tomó a su nuera, agarró sus cosas y salió para Canaán. Iba hacia Canaán, salió propuesto hacia Canaán, pero al pasar por Harán, quedó ahí un rato en Harán y lamentablemente quedó en Harán. Taré fue embelesado por Harán. Harán en aquel entonces era una ciudad cosmopolita, una ciudad comercial, una ciudad estratégica, una ciudad de camino de caravanas. Era una ciudad geográficamente hablando muy estratégica para el comercio, ya que esto unía Nínive, Egipto, Asiria, Babilonia, varios lugares poderosos comercialmente hablando. Así que era una ciudad que a cualquiera embelesaba, una ciudad de tanto comercio, una urbe grande en aquel entonces. Así que Harán salió dispuesto Taré salió dispuesto hacia Canaán, pero al pasar por Harán, esta ciudad lo absorbió. Esta ciudad lo embelesó en sus brazos, lo durmió y desgraciadamente, según la Biblia, ahí Taré murió en Harán. No llegó a su destino por el cual él había salido. Dios seguramente había llamado al padre de Abraham para ir hacia Canaán. Pero este hombre
repito, fue embelesado por Aram, fue atrapado. O sea que Aram nubló la visión de Taré, le estorbó su camino hacia Canaán y ahí desgraciadamente murió, quedó en Aram. Aram es un símbolo del mundo actual, es un símbolo de lo que se vive hoy en día. Estamos en el mundo de comercio, en el mundo de tecnología, y la iglesia ha sido llamada para ir hacia la Canaán, no a la terrenal ahora, sino a la Canaán celestial. Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, nos ha llamado a cada uno. Sal de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos, hacia la tierra prometida. Y en el camino hacia la Canaán celestial estamos justamente en Harán. Y desgraciadamente Harán a muchos nos está embelesando, nos está atrapando, está estorbando nuestra visión de la Canaán celestial, está nublando nuestra visión, está atrapándonos con sus atractivos que hay en la actual Aram, la moda, lo que hay, como dice el apóstol Juan allá en capítulo 2, en su primera carta, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo harán, porque los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne, todo eso el enemigo lo sabe. Y a los que vamos hacia la Canaán, nuestro destino final es la Canaán celestial, es Dios, como decíamos ayer. Estamos algunos acomodándonos en Aram, estamos algunos adaptándonos a Aram, y algunos desgraciadamente estamos sucumbiendo ante Aram, estamos rindiéndonos ante Aram. Este mundo de política, este mundo de tantas diversiones mundanales y banales está absorbiéndonos, atrapándonos de tal modo que muchos hemos perdido el interés de la Canaán celestial y estamos arrollados en Harán, adaptándonos a Harán, cuando Dios nos ha dicho que hay un destino final, que hay un arribo donde tú y yo tenemos que llegar, y esa es la Canaán celestial, y el diablo lo sabe, y por eso el enemigo de alguna manera nos está atrapando a algunos en la Harán moderna, en este mundo, como hemos dicho, con todos sus atractivos. Nos estamos acomodando al mundo, y es interesante que hay una cita en el conflicto de los siglos, ¿no? En el capítulo, en la página 46, 47, en las primeras páginas, dice: ¿por qué hoy parecieran las persecuciones en nuestra iglesia adormecidas? ¿Por qué no hay persecuciones como en los días de los apóstoles, como en los días de los reformadores? ¿Por qué no nos persiguen? ¿Por qué todo está tranquilo, todo está normal? ¿Por qué no hay persecución? Y esto se debe, responde la sierva de Dios, y dice, a que el espíritu de transigencia de la iglesia con el mundo, a este espíritu de transigencia, y que en vez que el mundo se convierta a la iglesia nos estamos convirtiendo al mundo. Y entonces, ¿qué oposición vamos a despertar de esa manera? Porque nos parecemos al mundo. Cada día más la iglesia se está acomodando al mundo, nos estamos conformando con el mundo. Estamos siendo arrastrados por los atractivos de la Harán moderna. Y como dice el apóstol Pablo, no se conformen a este siglo, no se conformen, sino renueven su mente, su pensamiento. Y eso es lo que necesitamos, una renovación poderosa, una renovación de manera que esa renovación pueda hacernos personas, una iglesia determinada, enfocada, decidida a seguir hacia la Canaán celestial, que nada ni nadie nos aparte de las verdades eternas que Dios nos ha dado en su palabra. Que hoy en día el enemigo trabaja de una forma sutil, de una forma engañosa, metiendo la verdad, pero con la mentira, enredándola por ahí, metiendo cosas que están claramente prohibidas por Dios. La iglesia debe de hacer un alto al enemigo. La iglesia debe hacer un alto a tanta fábula, debe hacer un alto a tantos sofismas que hay hoy en día y presentar claramente la verdad de Dios, aferrarnos a ella. Pero para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios
como se debe, según dice la sierva de Dios. Si se estudiara la Biblia como se debiera estudiar, así como estudiaban los apóstoles, así como estudiaban los reformadores, los pioneros de la iglesia, si dedicáramos ese tiempo importante, entonces, amigos y hermanos, tendríamos una iglesia grande en espíritu, una iglesia noble y con firmeza de propósito. Así que Taré se quedó ahí, en Harán, ahí quedó. Pero no se queda ahí. Ve el capítulo 12 del libro de Génesis, por favor. Y me gusta porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Abraham era hijo de Taré, el papá quedó embelesado ahí, pero Abraham había también escuchado el llamado de Dios y dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti, dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendito sea Dios. Poderosa promesa de Dios. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham también es para la iglesia Fidelidad. Dios dice, sal de tu parentela, sal de los sofismas, sal de la mentira, sal de tanta confusión a una tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti, aunque eres una iglesia hoy pequeña, haré de ti una iglesia grande en el nombre de Jesús. Una iglesia poderosa que anuncie con poder el mensaje de los tres ángeles. El mensaje que va a alumbrar a toda la tierra con su gloria. Para que esta iglesia, para que los miembros de esta iglesia, Fidelidad, muy pronto formen parte del mensaje del tercer y el cuarto ángel que va a sacudir el mundo entero. La noticia del oriente que harán temblar al falso rey del norte. Este mensaje, entonces, esta promesa de Dios es también para nosotros. Te bendeciré. Es la promesa de Dios. Y el versículo, siga leyendo, te dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren también los maldeciré, dice la Biblia. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios va a bendecir las familias de la tierra. Dios va a bendecir a Maryland. Dios va a bendecir a Virginia, Estados Unidos, a través de este pueblo de Dios. Que si este pueblo se consagra y toma la Biblia, la palabra de Dios como única regla de fe y práctica, la sostiene ante el mundo y la levanta ante el mundo y se olvida de las mentiras, de los sofismas, de tantas cosas que hay corruptas en el mundo y aún en la iglesia, y nos amparamos en la sólida palabra de Dios, entonces Dios va a hacer que esta iglesia prospere y sea bendecida y esta iglesia pueda crecer y se desarrolle de una forma poderosa para gloria del Señor Jesucristo. Y miren qué interesante, el versículo 5 dice, tomó pues Abraham, dice, a Sarai su mujer, dice, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes y el ganado que había adquirido, dice, en Harán. Y dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y dice el pasaje, y a tierra de Canaán llegar. ¿Cuál fue la diferencia entre Taré, el papá de Abraham, y Abraham? ¿Cuál fue la diferencia? Los dos fueron llamados. Los dos salieron para ir a la Canaán celestial. Solo que uno se quedó en Harán, ahí lamentablemente embelesado en Harán, y el otro llegó a Canaán. ¿Cuál fue la diferencia? Determinación. La determinación, y esa determinación y ese atributo de ser determinado se consigue cuando se estudia la palabra de Dios como se debe. Determinación. Taré representa a un grupo de hermanos y hermanos, de hijos del Señor que salen para la Canaán, pero en el camino son absorbidos por el mundo. El mundo los embelesa en una cuna infernal, y el diablo sopla sobre ellos un estupor satánico, malvado, y los adormece de tal modo que pierden de vista su visión hacia la Canaán celestial. Estamos tan absorbidos por el mundo, estamos tan metidos en Harán moderna que hemos perdido nuestro interés de estar en la Canaán celestial. Nos parece que esto es todo lo que hay. Nos parece que hemos llegado al lugar. Amigo, hermano, hermana, escuche bien. No
puede el mundo ser tu hogar. Este mundo de desgracia, de miseria, de dolor en el que nos encontramos hoy en día, no puede ser tu hogar. Esto no es tu hogar. Maryland no es tu hogar. El Salvador no es tu hogar. Nicaragua no es mi hogar. Estados Unidos no es tu hogar. Hay algo mejor de Dios para ti. Hay algo más grande de Dios para ti. Hay un mundo feliz más allá. Hay un reino de Dios que pronto va a instaurar en este mundo. Y la iglesia no puede estar perdiendo tiempo en cosas vanas, en cosas triviales, en cosas que no tienen sentido. La iglesia debe seguir firme y adelante bajo la bandera de Jesucristo, nuestro capitán y comandante. Es tiempo de retomar nuestra determinación y, como Abraham, el gran amigo de Dios, salir hacia la Canaán y no detenernos en Harán. Sí, estamos en Harán. Aprovechemos para predicar este evangelio. Aprovechemos para testificar. Si Dios no tiene aquí en Harán, es con propósito, no para que tú te conviertas a Harán, sino para que Harán sea convertido por el testimonio, por la predicación del evangelio, para la gloria de Jesucristo. Muchas personas en Harán necesitan ser rescatadas. Muchas personas que están sucumbiendo ante las drogas, ante el vicio, ante tantas situaciones caóticas que se viven en el mundo, necesitan ser rescatadas. Y la iglesia Fidelidad, Dios está levantando este movimiento con propósitos eternos, con propósitos salvíficos, para que seamos el eslabón de Dios, para unir a las personas y llevarlos a Cristo, someter pensamientos a Cristo, llevarlos a esa también Canaán celestial, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás, como dice aquel bello himno que muchos conocen. Abraham estaba claro del llamado de Dios. Abraham estaba determinado, y esa es la clave, la determinación. Muchas iglesias no avanzan, muchas iglesias se estancan porque Adán los ha embelesado. La iglesia están conformadas con el mundo, adaptándose al mundo, pero no, la iglesia Fidelidad, con la ayuda del Señor, necesita retomar su decisión de ser fiel al Señor, sea como sea, con una determinación capaz, poderosa, que es impulsada con el poder del Espíritu Santo. Determinación. Saben que cuando José, el joven José, fue llevado por los ismaelitas, ¿no? Fue vendido por sus hermanos. Ustedes conocen la historia. Me gusta leer en Patriarca y Profeta en la primera hoja, ahí donde dice José en Egipto. Dice que mientras José era llevado hacia Egipto de forma injusta, volvió a ver hacia las colinas. Mientras caminaba, el pobre muchacho joven vio, dice, las colinas donde él jugaba, recordó a su padre. Habían lágrimas en sus ojos, no entendía lo que estaba pasando. No sabía por qué le sucedían esas cosas. Si era un buen hijo, era un hombre que no era un mal hijo, era un muchacho fiel, obediente. ¿Y por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué voy hacia un país desconocido? Sin embargo, dice que oró al Señor, le pidió a Dios fortaleza. No entendía lo que estaba pasando, pero dice que él dijo que fuera donde fuera, que no importara donde fuera, resolvió, decidió ser fiel a Dios, donde fuera. Poderoso, ¿no? Decidió, y ustedes saben la historia de José, cómo Dios premia esa decisión, esa determinación. Es como Daniel y sus compañeros en Babilonia. Dice la Biblia, ustedes conocen la historia, que cuando llegan ahí les querían obligar a comer las viandas, ¿no?, del rey, que eran viandas inmundas, sacrificadas a los ídolos. Sin embargo, ellos se propusieron, se determinaron. Ellos decidieron, ellos se enfocaron en ser fiel a Dios, pasara lo que pasara. Y eso es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que usted y yo necesitamos. Determinación, decisión por el Señor. En este momento, el mundo está llegando a su fin. Todo apunta a que Jesús viene pronto. Las señales nos están anunciando. El mundo está convulsionando políticamente. El mundo está convulsionando económicamente. El mundo está convulsionando climatológicamente hablando. Todo nos apunta ya. Todo nos apunta en que Cristo viene pronto. Y cuando todo esto esté pasando, Jesús lo dijo: erguíos, levanten su cabeza, porque tu redención está cerca. Y no es hora de estar ya jugando, ni estar durmiendo y jugando a Harán. No, Señor, hay que levantarnos en el nombre de Cristo, determinarnos para llegar a la Canaán celestial con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y termino con un pasaje que ustedes conocen en el libro de Hebreo, hablando de este hombre determinado, nuestro
gran amigo de Dios y padre de la fe, que se le conoce a Abraham, capítulo 11 del libro de Hebreos, dice la palabra de Dios: por la fe, dice Abraham, ¿verdad?, siendo llamado, obedeció. Qué tremendo esto. Por la fe, Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para recibir el lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber, dice, a dónde iba. Qué poderoso esto, ¿no? Por la fe también, dice, vean qué interesante, por la fe, siendo llamado, obedeció. Eso es importante para Dios. La obediencia para Dios es importantísima. Obedeció. La gente que es determinada es obediente al Señor, a la palabra de Dios. Y el 9 dice que por la fe también él habitó en tierra prometida, como en tierra extranjera, como en tierra ajena, juntamente con Isaac y Jacob, heredó la misma promesa. Dice el versículo 9. Ellos, aunque Abraham sabía que Dios lo llamaba a la Canaán, y aunque llegó a Canaán, él no vivió, se acomodó. Oh, ya llegué a Canaán, aquí me acomodo. No, Señor, vivió, dice, como peregrino, como extranjero, porque sabía que había algo mejor de Dios todavía. Eso dice el versículo 10, porque esperaban, dice, una ciudad cuyo arquitecto y cuyo conductor es Dios, dice, porque esperaban una ciudad que tiene fundamento. Abraham sabía que Canaán no era todo lo que había, que había algo de Dios mejor. Y por lo tanto él asumió su responsabilidad y donde llegaba levantaba un altar al Señor como testimonio y predicación para el mundo pagano. Hacía la diferencia, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos la diferencia. Nosotros no podemos conformarnos con el mundo, tenemos que ser portadores de la antorcha de Dios. Tenemos que ser gente determinada, con convicción, con seguridad, sabiendo que Cristo va al frente y él, el comandante del cielo, está destinado a tener la victoria, y los que están con él también son victoriosos. Señores, amigos, hermanos, esta iglesia necesita empujarse, determinarse en el nombre de Cristo. Y el versículo 13 dice que por la fe, todos estos hombres de Dios, héroes, heroínas, conforme a la fe murieron, todas estas personas, sin haber recibido lo prometido, sino dice que mirándolas de lejos, creyéndolas, saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Amigos, hermanos, no se sienta que está en su lugar. Ay, estoy en mi país. Ay, qué lindo este. No. Somos extranjeros, somos peregrinos. Usted no es ciudadano americano, usted no es ciudadano salvadoreño, hondureño, guatemalteco. No, usted es ciudadano del reino de los cielos. Esa es su patria, y esa patria hay que anhelarla y hay que determinarnos con la ayuda de Dios, llegar ahí, a esa patria celestial, y que esta iglesia que se levanta sea una iglesia de empuje y que capture a muchas personas y que rescate a muchas personas y que la enfoque, que la determine hacia la Canaán celestial. Porque, como dice el versículo que sigue, el 14, esto dice claramente entender que buscaban algo mejor, una patria. Porque si estuvieran pensando donde salieron, tenía tiempo para volver. Pero dice el 16, pero esperaban una ciudad, la celestial, algo mejor. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado, dice, una ciudad. Dios no se avergüenza de la gente determinada. Dios no se avergüenza de una iglesia con propósito. Dios no se avergüenza de una iglesia que, a pesar de las adversidades, que a pesar de las situaciones difíciles en las que vivimos, que a pesar de tanta corrupción que hay, se mantienen de parte de la palabra, aunque se desplomen los cielos. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que usted y yo necesitamos ser. Una iglesia determinada, una iglesia enfocada, una iglesia que seamos decididos. Y como decía, repetido esto, que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo, que nada ni nadie nos aparte de su palabra. Van a haber problemas, situaciones, van a haber ataques, van a haber críticas, pero no importa, mantengamos nuestra mirada en las cosas celestiales, mantengamos nuestros ojos puestos allá arriba, en el cielo, determinados, enfocados, como José, como Abraham, como Daniel, como Jesús, en el Getsemaní, el diablo quiso aturdirlo, quiso confundirlo, pero él se determinó llegar a la cruz a fin de salvarte y salvarnos y darnos hoy vida eterna y salvación por su sangre. Hermano, que Dios en este momento, que Dios que nos está escuchando, él pueda hacer de nosotros siervos de Dios, decididos, enfocados, determinados. ¿Cuál es tu destino? ¿Hacia dónde vas? No te hagas. El mundo no es tu hogar. Dios tiene algo mejor de Dios para ti.
¿Para dónde están tus caras energías, tus tesoros? ¿Dónde lo estás poniendo? Todos tus recursos, ¿qué estás haciendo con ellos? No permitas que Aram te lo absorba. Ponlos a la causa de Dios, ponlo en la obra de Dios, pon tu tesoro allá en el banco celestial, que cuando Cristo venga, entonces la recompensa será grande e inigualable y eterna para siempre. Determínate en el nombre de Cristo. Determinémonos hoy por la gracia de Cristo, y como dice aquel antiguo himno que ustedes, yo creo que ya lo saben, permítame si se puede leer una estrofita de este himno. Dice, oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya se acerca Canaán. Canaán está cerca, ya estamos en los albores, ya vemos las luces allá sobre el monte en feliz país, la ciudad divina reposando está. Ya vemos las luces, ya se acerca esa ciudad. Determínese, amigo, hermano, iglesia, fidelidad, determínese en el nombre del Señor, y que cuando Cristo venga podamos estar en pie, con alegría, con gozo, y poder decir, aquí este es nuestro Dios, este es Jehová a quien hemos esperado, y Él nos va a salvar. Estaremos gozosos en su salvación. Que Dios bendiga a esta iglesia, que Dios fortalezca a cada familia de esta iglesia, y que Dios nos llene del poder del Espíritu Santo, y que nos dé determinación, propósito para seguir adelante, y que los obstáculos sean sobresaltados en el nombre del Señor, y que podamos también rescatar almas para el reino del Señor, y que nuestros recursos, energía, nuestro pensamiento, todo lo dediquemos a esta causa bendita del Evangelio de los tres ángeles. Vamos en este momento a hacer una oración especial, pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y que nos haga hombres determinados, decididos para gloria suya. Padre, en el nombre de Jesús, queremos hoy orar por cada familia de la Iglesia de Fidelidad, por cada joven, por cada hermano, hermana, Señor, para que el Espíritu Santo de forma especial hoy venga sobre nosotros y que produzca en nosotros ese deseo poderoso, ferviente, esa necesidad de leer tu palabra, de estudiarla como se debe, para que esta palabra tuya, poderosa, crea en nosotros hombres y mujeres de grandeza, de nobleza y de firmeza de propósito. Que seamos los modernos Abraham, que seamos los modernos José, los modernos Daniel, que los pioneros, los reformadores para la gloria de tu nombre, y que esta iglesia, como tú lo dijiste, Abraham, crezca, tú la hagas crecer, la fortalezca y que la bendiga, y que tu nombre sea exaltado en esta iglesia que tú levantas para la gloria de tu nombre. Oh Padre, por favor, Señor, suple las necesidades, Señor, suple cualquier situación. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el soberano. A ti hoy nos encomendamos en esta ocasión, encomendamos a este pueblo bendito para que tú lo bendiga y que siga creciendo para gloria tuya, y que cada miembro de la iglesia, que cada persona que vaya componiendo la iglesia, seamos personas determinadas, decididas para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Dios le guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante, si Dios quiere.